Durzo lo mató hace 3 días. Cuando cerraron las granjas de bebés, al Sakaje se le abrió la posibilidad de ver crecer literalmente su propio ejército. Sin embargo, Corbin permitió o fomentó una guerra entre hermandades que estaba exterminando a los nacidos de esclavos. Y era un espía. El Sakaje pensaba que era un agente Zeuri, pero ahora cree que estaba a sueldo de Calidor. Los calidoranos le pagaban con oro Zeuri, probablemente por si lo descubrían, y también para que no empezase a derrochar el dinero de inmediato y llamara la atención. Ahora que Corbin ha muerto, han registrado sus cosas y, por desgracia, no se ha encontrado ninguna respuesta clara. Si era calidorano, era mucho más peligroso de lo que pensábamos y el Sakaje debería haberlo apresado y torturado hasta estar seguro, pero, en su momento, le pareció más importante dar un ejemplo gráfico de lo que pasa a quienes administran mal los intereses del Sakaje. Ahora el problema es más grande. No creemos que Corbin ocupara su puesto el tiempo suficiente para cultivar alguna lealtad a Calidor entre las hermandades, y a los ratas de las calles no les importa mucho de dónde venga su comida, pero, si Calidor está intentando hacerse con las hermandades, podemos estar seguros de que hace planes a largo plazo. ¿Cómo sabéis que no era la persona más fácil que pudieron encontrar en el Sakaje y ya está? Mama K sonrió. No lo sabemos. Ahora mismo Calidor está apurado sofocando unas rebeliones. Pero el Rey Dios se ha ganado la reputación de ser un hombre que planifica victorias, y mi suposición es que opina que faltan años para que pueda marchar al sur, pero que, cuando llegue el momento, desea que Cenaria caiga a las primeras de cambio. Si controla el Sakaje, tomar la ciudad será fácil. Nuestro problema es que, si fue capaz de llegar a un hombre tan bien situado como Corbin, tal vez haya docenas más. El resto de las cabezas de la serpiente pueden asomar en cualquier momento. Cualquiera en quien confiemos podría estar trabajando para Calidor. ¿Por qué es vuestro problema? Preguntó Azot. Es mi problema porque yo también soy una de los 9, Kilar. Soy la maestra de los placeres. Azot se quedó boquiabierto. El Sakaje siempre había sido para él algo peligroso, enorme y lejano. Pensándolo bien, encajaba. Todo el mundo sabía que Mama K había sido puta y que era rica, pero jamás se le había pasado por la cabeza. Ser la maestra de los placeres significaba que Mama K controlaba toda la prostitución de Cenaria. Cualquiera que practicara el oficio del placer respondía en última instancia ante ella. Mama K sonrió. Aparte de sus deberes más gimnásticos, mis chicas también mantienen abiertos los oídos. Te sorprendería lo parlanchines que pueden ser los hombres delante de lo que creen que es solo una puta tonta. Yo estoy al mando de los espías del Sakaje. Necesito saber lo que hace Calidor. Si yo no lo sé, el Sakaje no lo sabe y, si nosotros no lo sabemos, el país puede caer. Créeme, no queremos que Garot Ursul sea nuestro rey. ¿Por qué me contáis todo esto? Preguntó Azot. No soy nadie. Azot no era nadie. Estás a punto de convertirte en Kilar Stern, dijo ella. Y creo que eres más listo de lo que admite Durzo. Te lo cuento porque te necesitamos de nuestro lado. Azot fue estúpido al salir de paseo el otro día, y podría costaros a ti o a Durzo la vida. Pero, si hubieras sabido lo que pasaba, no habrías ido allí. Metiste la pata, pero Durzo no debería haberte pegado por demostrar iniciativa. En realidad, estoy segura de que lamenta haberlo hecho, aunque nunca se disculpará. No es hombre que reconozca sus errores. Necesitamos que seas más que un aprendiz, Kilar. Necesitamos que seas un aliado. ¿Estás preparado para eso? Azot Kilar asintió poco a poco. ¿Qué queréis que haga? 17. Kilar intentó quedarse boquiabierto ante los adornos correctos mientras atravesaba con un sirviente la mansión de los Gire. Mama K le había dicho que Azot se habría quedado pasmado delante de todo lo que fuera grande o dorado. El barón Kilar Stern solo se quedaría boquiabierto ante lo que reuniese ambas cualidades, y ante las obras de arte. Logan lo había invitado como desagravio por haberle pegado, y el primer trabajo de Kilar para el Sakaje consistía en asegurarse de que se hacían amigos. El portero lo dejó en manos de otro hombre mejor vestido. Kilar estuvo a punto de saludarlo como duque de Gire antes de comprender que debía tratarse del chambelán de la casa. Con el chambelán atravesó un inmenso vestíbulo de entrada, con una escalinata doble que ascendía 3 pisos, flanqueando una enorme estatua de mármol de 2 hombres gemelos enfrentados en batalla, ambos viendo el mismo punto débil en la defensa del otro, ambos acometiéndose. Era una de las estatuas más famosas del mundo, según Mama K. El fin de los gemelos Grask. En el pasado, contó Mama K, los gemelos Grask combatían en ejércitos distintos.
Durante una larga batalla ambos perdieron las finas sobrevestes que, en su tiempo, todos los hombres llevaban sobre la coraza y que permitía identificarles si se alejaban de sus portaestandartes. No se reconocieron y entablaron combate singular. Aquel día se mataron mutuamente, aunque en anteriores batallas se habían evitado. En la escultura aparecían desnudos, armados con escudo y espada. La posición de los escudos había impedido a cada gemelo ver la cara del otro hasta el preciso instante en que ambos asestaban el golpe mortal. El chambelán llevó a Kilar escalera arriba y lo hizo recorrer un ala de la mansión. El pasillo era más ancho que la mayoría de los callejones de las madrigueras. Ambos lados estaban repletos de bustos de mármol y cuadros de hombres hablando, hombres luchando, hombres llevándose mujeres, familias mudándose, mujeres llorando, paisajes después de la batalla y monstruos espantosos surgiendo de grietas en el suelo. Todos los cuadros tenían marcos dorados con pan de oro. La mayoría eran grandes. Caminando detrás del chambelán, Kilar podía mirar boquiabierto tanto como le apeteciera, y eso hizo. Entonces se detuvieron ante una puerta enorme. El chambelán llamó a ella con su bastón e hizo entrar a Kilar en una biblioteca con docenas de estanterías dispuestas en ordenadas hileras, y cuyas paredes estaban recubiertas de libros y pergaminos hasta una altura de 2 pisos. Mi señor, el barón Kilar Stern. Logan de Guirre se levantó de una mesa que tenía un pergamino abierto encima. Kilar. Ahora mismo terminaba, saqué prestado este pergamino de da lo mismo. Bienvenido. Gracias por invitarme, duque de Guirre. Vuestro palacio es magnífico. La estatua de los gemelos Grass quita el aliento. Lo recitó como Mama K le había enseñado, pero en aquel momento lo decía de corazón. Logan, por favor. Sois muy amable. ¿De verdad os gusta? Preguntó Logan. El sois muy amable lo delató. Logan estaba haciendo tantos esfuerzos como Kilar por dárselas de adulto. Kilar estaba nervioso porque era un impostor, pero el duque. Logan también se sentía en falso. El título era demasiado grande y demasiado nuevo para que lo llevase a gusto de forma convincente. Así que Kilar decidió responder con sinceridad. La verdad es que me parece increíble. Ojalá no estuviesen desnudos, eso sí. Logan rompió a reír. Lo sé. Yo ya casi nunca me fijo, pero de vez en cuando entro por la puerta y hay 2 hombres desnudos enormes en mi casa. A causa de mis nuevas obligaciones, tengo que ver a todos los vasallos y amigos de mi padre. Con las damas, en realidad es una excusa para que me presenten a sus hijas con la esperanza de que caiga locamente enamorado. Un día estaba saludando a una dama y a su hija, no daré nombres, pero son unas mujeres muy bellas y muy recatadas, muy castas las 2. La cuestión es que yo soy muy alto, ¿vale? O sea que las 2 tenían que alzar la vista para mirarme a la cara. Yo estaba contándoles una historia y de pronto veo que a la madre se le escapa la risa y que la hija parece absolutamente embelesada, y empiezo a preguntarme si tengo algo en el pelo o en la oreja, o si pasa algo, porque las 2 seguían echando miraditas de reojo un poquito hacia un lado. Oh, no, dijo Kilar, riendo. Miro por encima del hombro y me encuentro que allí hay unos genitales de mármol del triple del tamaño normal. Y se produce ese momento en que comprenden que me he dado cuenta de que estaban mirando por encima de mi hombro todo el rato y yo caigo en que la hija nunca ha visto antes a un hombre desnudo y me olvido por completo de la historia que les estaba contando. Se rieron juntos, Kilar enormemente agradecido de que Logan le hubiese proporcionado el suficiente contexto para deducir lo que significaba genitales. ¿Hablaban así todos los nobles? ¿Y si la próxima vez Logan terminaba la anécdota sin dar contexto? El señor de Guirre señaló un retrato, colgado en la pared de la biblioteca, de un hombre calvo y de mandíbula cuadrada vestido con un estilo de ropa que le era desconocido. La culpa es de él. Mi tatarabuelo, el mecenas de las artes. Kilar esbozó una sonrisilla, pero se sintió como si lo hubieran abofeteado. Logan sabía cosas sobre su antepasado. Él ni siquiera sabía quién era su padre. Hubo un momento de silencio, y Kilar supo que era su turno de llenarlo. Tengo entendido que los gemelos Grass que en realidad libraron algo así como 6 batallas uno contra otro. ¿Conoces su historia? Preguntó Logan. Poca gente de nuestra edad se la sabe. Demasiado tarde, Kilar cayó en la cuenta de lo arriesgado que era hacerse pasar por amante de la historia ante ese hombre que adoraba los libros y además sabía leerlos. Me gustan mucho las historias antiguas, dijo, pero a mis padres no les hace ninguna gracia que pierda el tiempo llenándome la cabeza de batallitas. ¿De verdad te gustan? Alaine siempre se pone a fingir que ronca en cuanto hablo de historia. ¿Alaine? Ah, Alaine de Gunder, el príncipe Alaine X de Gunder. El mundo de Logan en verdad era diferente. Mira esto.
Hizo una seña a Kilar para que se acercara a la mesa. Aquí, lee esta parte. Sería un placer, si supiera leer. A Kilar le dio un vuelco el corazón. Qué frágil era todavía su disfraz. Pareces uno de mis tutores, dijo, rechazando con un gesto de la mano. No quiero tirarme una hora leyendo mientras tú esperas sin nada que hacer. ¿Por qué no me cuentas las partes buenas? Me da la impresión de que solo hablo yo, explicó Logan, de repente incómodo. Es como de mala educación. Kilar se encogió de hombros. A mí no me parece que estés siendo mal educado. ¿Es una historia nueva o qué? A Logan se le encendieron los ojos y Kilar supo que estaba a salvo. No, es el final del ciclo de la Alquestia, justo antes de que caigan los 7 reinos. Mi padre me ha puesto a estudiar a los grandes líderes del pasado. En este caso, Jorsin Alquestes, claro está. Cuando estaban bajo asedio en el túmulo negro, su mano derecha, Ezra el loco bueno, todavía no era el túmulo negro, y Ezra aún tardaría 50 años o así en esconderse en el bosque de Ezra. Da igual. Ezra quizá haya sido el mejor mago de la historia, detrás del propio emperador Jorsin Alquestes. Estaban bajo asedio en lo que hoy se conoce como túmulo negro y Ezra empezó a construir los inventos más maravillosos de la historia. Los martillos de guerra de Oren Racine. Trampas de fuego y rayos que podían usar hasta los soldados sin talento. Kuloch, la espada del poder. Yures, el báculo de la ley, y luego 6 artefactos mágicos, los Kakari. Cada uno de ellos parecía una esfera resplandeciente, pero los 6 campeones podían estrujarlo y el Kakari se fundía, cubría su cuerpo entero como una segunda piel y les otorgaba poder sobre el elemento que representaba. A Arikus Daadrul lo cubría una piel de metal líquido plateado, que le hacía invulnerable a las armas de filo. Corvair Negropozo se convirtió en Corvair el Rojo, maestro del fuego. Trace Arbagulanía, una mujer horriblemente fea, pasó a ser la más bella de su época. Ahora en Racine le tocó la tierra. Pesaba media tonelada y convertía su piel en piedra. Irenae Ablochue y obtuvo el poder de todo lo que es verde y crece. Shrad Marden recibió el agua y podía absorber el mismísimo líquido de la sangre de un hombre. Lo que siempre me ha parecido curioso es que Jorsin Alquestes era un gran líder. Unió a muchísimas personas brillantes, y muchas de ellas eran difíciles y egoístas, pero él las puso a trabajar juntas y funcionó. Sin embargo, al final insultó a uno de sus mejores amigos, a Kaelus Torne, y en vez de a él le dio un Kakari a Shrad Marden, que ni siquiera le caía bien. ¿Conoces a Kaelus Torne? Me suena el nombre, fue lo máximo que osó decir Kilar. Al menos era verdad. A veces los ratas de su hermandad hacían corro en torno a la ventana de una taberna cuando actuaba algún bardo, pero solo oían trozos sueltos de las historias. Akaelus era un guerrero asombroso pero un noble descerebrado, sin la menor sutileza. Odiaba las mentiras, la política y la magia, pero, si le ponías una espada en la mano, podía cargar él solo contra el ejército enemigo si hacía falta. Estaba tan loco y era tan bueno que sus hombres estaban dispuestos a seguirlo a cualquier parte. Sin embargo, el honor lo era todo para él, y consideró un gran insulto que recompensaran antes a hombres de menor valía que la suya. Fue ese insulto lo que condujo a Kaelus a traicionar a Jorsin. ¿Cómo pudo pasársele eso por alto? Jorsin tenía que saber que estaba insultando a su amigo. ¿Tú qué piensas? Preguntó Kilar. Logan se pasó una mano por el pelo. Probablemente sea algo aburrido, como que estaban en guerra y todo el mundo estaba agotado y muerto de hambre, nadie pensaba claro y Jorsin cometió un error, sin más. Entonces, ¿qué te enseña eso acerca de ser líder? Preguntó Kilar. Logan parecía perplejo. ¿Come verdura y duerme tus horas? ¿Qué tal sea amable con tus inferiores o te patearán el culo? Sugirió Kilar. ¿Me estáis retando a un duelo, varón de Stern? Su excelentísima duquesidad, será para mí un placer machacaros. 18. Kilar entró en la casa segura, emocionado por su victoria. Había vencido a Logan por 3 toques a 2. El joven señor de Gire luchaba mejor pero, como Mama K le había explicado, también había crecido 2 palmos en el año anterior y todavía no se había acostumbrado a su nueva altura. No solo acabo de hacerme amigo de Logan de Gire, anunció Kilar, también le he vencido en un duelo de prácticas. Durzo ni siquiera alzó la vista del calcinatorio. Dio más potencia a la llama bajo el platillo de cobre. Bien. Ahora no vuelvas a luchar nunca contra él. Pásame eso. Dolido, Kilar retiró el frasco donde terminaban los enrevesados tubos del alambique y se lo alcanzó. Durzo vertió la espesa mezcla azul sobre el calcinatorio. Durante un momento, no pasó nada. Después empezaron a formarse pequeñas burbujas y al poco tiempo el preparado ya hervía con fuerza. ¿Por qué no? Preguntó Kilar. Trae las sobras, chaval.
Kilar recogió el cuenco donde tiraban las sobras para el cerdo y lo llevó hasta la mesa. Nuestra manera de luchar es distinta a la que enseña cualquier maestro de esgrima de esta ciudad. Si practicas con Logan, adoptarás su estilo convencional y te convertirás en un mal luchador, o bien dejarás entrever que te están enseñando algo totalmente distinto, o las dos cosas. Kilar miró el calcinatorio con el ceño fruncido. Su maestro tenía razón, por supuesto, y aunque no la tuviera, su palabra era la ley. La mezcla líquida se había convertido en un polvo azul oscuro. Durzo apartó el platillo de cobre de las llamas con un grueso trapo de lana y echó el polvo en el cuenco de las sobras. Cogió otro platillo de cobre, vertió en él un poco más del preparado azul y lo puso al fuego, mientras con una gruesa manopla apartaba el primero para que se enfriara. Maestro, ¿tenéis idea de por qué Jorsin Alquestes insultó a su mejor amigo al no darle un Kakari? A lo mejor hacía demasiadas preguntas. Logan dice que Akaelus Torne era el más honorable de los amigos de Jorsin, pero que lo traicionó y eso provocó la caída de los 7 reinos, dijo Kilar. La mayoría no son lo bastante fuertes para nuestro credo, Kilar, de manera que creen en ilusiones cómodas, como los dioses, la justicia o la bondad básica del hombre. Esas ilusiones se vienen abajo en la guerra, que quiebra a los hombres. Probablemente fue eso lo que le pasó a Akaelus. ¿Estáis seguro? Preguntó Kilar. La interpretación de Logan había sido muy diferente. ¿Seguro? Repitió Blind con tono burlón. No estoy seguro ni de lo que hicieron aquí los nobles hace 7 años para acabar con la esclavitud. ¿Cómo podría nadie estar seguro de algo que ocurrió hace siglos y muy lejos? Dale esto al cerdo. Kilar cogió las sobras y las llevó hasta el gorrino que habían adquirido hacía poco para los experimentos de su maestro. Cuando volvía, vio que Blind lo miraba como si estuviera a punto de decirle algo. Entonces se oyó un ruido, y del platillo de cobre que Blind tenía detrás saltó una llama. Antes de que Kilar acertara a hacer el menor movimiento, su maestro había dado media vuelta. Una mano fantasmal salió disparada de sus brazos, agarró el recipiente de metal directamente del fuego y lo dejó sobre la mesa. Después la mano desapareció. Sucedió tan deprisa que Kilar no estaba seguro de no haberlo imaginado. El platillo humeaba y lo que debería haber sido un polvo azul se había transformado en una costra negra. Una costra negra que, a Kilar no le cabía ninguna duda, pronto estaría rascando hasta que el cobre resplandeciera. Blind soltó una maldición. ¿Lo ves? Te enredas con el pasado y te vuelves inútil en el presente. Venga, vamos a ver si ese cerdo apestoso sigue vivo. Después tendremos que hacer algo con tu pelo. El cerdo no seguía vivo y, con la cantidad de veneno que había ingerido, sería arriesgado comérselo, de modo que Kilar pasó medio día troceándolo y enterrándolo. Después de eso, el maestro Blind lo hizo desnudarse de cintura para arriba y le frotó por el pelo un mejunje de olor muy fuerte. Le quemaba el cuero cabelludo, pero Blind le obligó a aguantar durante 1 hora. Cuando por fin se aclaró el pelo, su maestro le acercó un espejo y Kilar apenas se reconoció. Tenía el cabello de un rubio casi blanco. Da gracias a que eres joven o también te lo habría tenido que poner en las cejas, dijo Blind. Ahora vístete. La ropa de Azot. La personalidad de Azot. ¿Os acompaño? ¿En un trabajo? Vístete. Entiendo que Tisis aparente valga 900 gunders. Seguro que hay que realizar múltiples envenenamientos para imitar el transcurso de la enfermedad, dijo el noble. ¿Pero 1500 por un suicidio aparente? Ridículo. Apuñalad a vuestro hombre y ponedle el cuchillo en la mano. Mejor empezamos otra vez, dijo el maestro Blind con calma. Vos habláis como si yo fuera el mejor ejecutor de la ciudad y yo hablaré como si existiese una remotísima posibilidad de aceptar el trabajo. La tensión se hizo palpable en la habitación del piso de arriba de la posada. El general supremo Grantagón no estaba complacido, pero respiró hondo, se pasó una mano por el pelo canoso y dijo: ¿Por qué cuesta 1500 oros fingir un suicidio? Un suicidio debidamente escenificado lleva meses, explicó el maestro Blind. Depende de la historia del muriente. Si voy tras una persona conocida por su carácter melancólico, el plazo puede abreviarse a 6 semanas. Si ha intentado suicidarse antes, podría bastar con 1 sola semana. Obtengo acceso de alguna manera y le administro unas cocciones especiales. Azot intentaba prestar atención, pero volver a llevar su ropa vieja tenía algo que derrumbaba la ilusión en que había vivido las últimas semanas. Kilar había desaparecido, y no porque él estuviera siguiendo órdenes y fingiendo ser Azot. Kilar había sido una máscara de confianza. Había engañado a Logan, y había engañado a Azot por un tiempo corto, pero la máscara había caído. Era Azot. Era débil. No entendía qué hacía allí, ni por qué, y tenía miedo.
Blind prosiguió, sin siquiera mirarlo de reojo. El muriente empieza a dar muestras de depresión, retraimiento, suspicacia. Los síntomas empeoran poco a poco. Entonces, a lo mejor, muere una mascota muy querida. El blanco ya está irritable y paranoico, y no tarda en tomarla con sus amigos. Quienes le visitan, al menos los que se quedan a tomar algo, se ponen de mal humor cuando están con el muriente. Se pelean. Dejan de visitarlo. A veces la víctima escribe la nota de su puño y letra. A veces hasta se suicida él solo, aunque eso lo superviso de cerca para asegurarme de que elija un método apropiado para el efecto que se desea. Cuando se cuenta con tiempo suficiente, nadie sospecha nada que no sea un suicidio. La propia familia a menudo echa tierra sobre los detalles y disemina las escasas pruebas que existan. ¿Por las barbas del gran rey, es posible hacer algo como eso? Preguntó el general supremo. ¿Posible? Sí. ¿Difícil? Mucho. Requiere una cantidad considerable tanto de mi tiempo como de venenos que debo mezclar con sumo cuidado. ¿Sabíais, por cierto, que cada persona reacciona de manera distinta a los venenos? Si hace falta una nota falsificada, hay que analizar la correspondencia y los diarios del blanco para que no solo la letra, sino también el estilo y hasta ciertas elecciones de palabras resulten idénticos. Durzo esbozó una sonrisa lobuna. El asesinato es un arte, mi señor, y yo soy el artista más consumado de la ciudad. ¿A cuántos hombres habéis matado? Preguntó el general supremo. Baste con decir que no estoy nunca ocioso. El hombre se acarició la barba mientras seguía examinando el folleto que le había dado el maestro Blind, con obvia desazón. ¿Puedo preguntaros por otros servicios, maese Blind? Inquirió, con repentino respeto. Preferiría que os interesarais solo por aquellas muertes que os estéis planteando en serio, respondió el maestro Blind. ¿Cómo es eso? Valoro mucho los secretos, como es mi deber. De modo que no me gusta comentar mi metodología. Además, para ser sincero, saber demasiado tiende a asustar a quienes contratan mis servicios. Hace tiempo tuve un cliente que estaba muy orgulloso de sus defensas. Me preguntó cómo cumpliría un contrato contra él. Me irritó, de forma que se lo expliqué. Después, intentó contratar a otro ejecutor para que me matase. Lo rechazaron todos los profesionales de Cenaria. Acabó recurriendo a un aficionado. Os arrogáis la condición de leyenda viviente, dijo el general, con una mueca de su cara delgada. Pues claro que Durzo Blind era una leyenda. ¿Quién lo contrataría si no lo supiera? Y al mismo tiempo, se hacía extraño oír hablar al maestro Blind de su oficio a un noble, a alguien como el conde Drake. Era como si los dos mundos de Azoth se estuvieran acercando demasiado el uno al otro y notara el sobrecogimiento del noble en sus carnes. En la hermandad, Durzo Blind había sido una leyenda porque tenía poder, porque la gente le tenía miedo y él nunca tenía motivo para temer a nadie. Era lo que había atraído a Azoth hacia él. Pero ese noble estaba sobrecogido por motivos diferentes. Para él, Durzo Blind era una criatura de la noche. Era un hombre capaz de violar todo lo que él más apreciaba. Socavaba todo aquello que el general supremo había creído seguro. El noble no parecía asustado. Parecía asqueado. No estoy diciendo que tenga aterrorizados a todos los ejecutores de la ciudad. El maestro Blind sonrió. Lo que pasa es que los profesionales somos, si no un grupo unido, por lo menos sí uno reducido. Somos colegas, algunos incluso amigos. El segundo ejecutor al que acudió fue Orable Cicatrices. He oído hablar de él, dijo Brantagón. Al parecer es el segundo mejor asesino de la ciudad. Ejecutor, corrigió Blind. Y amigo mío. Me contó lo que tramaba ese cliente. Después de eso, en fin, usaré una metáfora militar para que lo entendáis mejor, sería como intentar un pequeño asalto a una ciudad que se lo esperara en lugar de a una desprevenida. En el segundo caso podría funcionar, en el primero es un suicidio. Ya veo, dijo el general supremo. Hizo una pausa momentánea, al parecer sorprendido de que el maestro Blind supiese quién era. Luego, de repente, sonrió. Y además sois todo un estratega. ¿A qué os referís? No se han firmado muchos contratos contra vos desde que empezasteis a contar esta anécdota, ¿verdad? El maestro Blind sonrió de oreja a oreja. Esos dos hombres, pensó Azoth, se entendían mutuamente. Ni uno. Al fin y al cabo, la diplomacia es una extensión de la guerra, dijo Blind. Nosotros solemos decir que la guerra es una extensión de la diplomacia, observó Brantagón. Pero creo que estoy de acuerdo con vos. Una vez me vi superado en número y obligado a defender una posición contra los Laegnaug durante 2 días, mientras llegaban mis refuerzos.
Tenía unos prisioneros, de modo que los coloqué en una posición vulnerable y dije a sus guardias que recibiríamos refuerzos al amanecer. Durante los combates, permitimos que los cautivos quedaran libres y no tardaron en comunicar la noticia a sus superiores. El ejército Laeknaud quedó tan desanimado que se mantuvo a la defensiva hasta que llegaron de verdad los refuerzos. Esa diplomacia nos salvó la vida, lo cual nos devuelve a la cuestión que tenemos entre manos, prosiguió el general supremo. Necesito cierto empeño diplomático que no figura en esta lista vuestra. Me temo que no he sido del todo sincero con vos, maese Blind. Estoy aquí por orden del rey. La cara del maestro Blind de repente quedó despojada de emociones. Entiendo que, al revelároslo, podríamos perder al hombre que me proporcionó vuestro nombre. Sin embargo, el rey considera que vale la pena poner en peligro las vidas tanto de un contacto como de uno de sus ministros, a saber, yo. No habréis cometido ninguna insensatez como rodear el edificio de soldados, ¿verdad? Preguntó el maestro Blind. Nada por el estilo. He venido solo. Entonces hoy habéis hecho una elección sensata. Más de una. Os hemos elegido a vos, maese Blind. Y he elegido ser sincero con vos, algo que espero que apreciéis. Como sabéis, el rey es rico, pero carece de fuerza política o militar. No es plato de gusto, pero tampoco es nada nuevo. Hace 100 años que no tenemos reyes fuertes. Aleine de Gunder desea cambiar eso. Sin embargo, además de las rencillas internas de las que sin duda sabréis más de lo que a mí me interesa, hace poco el rey ha tenido conocimiento de otras conspiraciones bastante retorcidas para robar ingentes cantidades de dinero no solo del tesoro, sino también, a través de múltiples estratagemas, de casi todos los nobles del país. El fin último, creemos, es empobrecer tanto a Cenaria que seamos incapaces de mantener un ejército. Se diría que es mucho dinero para robarlo sin que nadie se entere, observó el maestro Blind. El tesorero real se ha enterado. Es él quien lo organiza todo. Sin embargo, nadie más lo ha descubierto todavía. Las estratagemas son poco menos que brillantes. La conspiración ni siquiera estará madura hasta dentro de 6, 10 años. Están colocando en puestos clave a hombres que por el momento no han hecho nada malo. Hay más, mucho más, pero no es necesario que lo sepáis. ¿Y qué es necesario que sepa? Preguntó Blind, con los ojos entrecerrados. Os he estudiado a fondo, maese Blind, dijo el general supremo, aunque cueste encontrar información sobre vos. Todo el mundo sabe que aquí el Sacajé posee un poder enorme. La gente de fuera del país lo sabe. Calidor lo sabe. El rey os necesita para más de una docena de trabajos, que abarcarán años. Algunos conllevarán meros asesinatos, otros exigirán que sembréis informaciones falsas y varios no precisarán que matéis en absoluto, sino tan solo que os vean. El rey dios Ursul debe creer que el Sacajé y sus agentes tienen una alianza con nosotros. ¿Queréis que me convierta en un agente del gobierno? No exactamente. Y supongo que me indultaréis por todo lo que he hecho, conjeturó el maestro Blind. He sido autorizado a ofrecer esa condición. El maestro Blind se puso en pie con una carcajada. No, general supremo. Buenos días. Me temo que no puedo aceptar un no por respuesta. El rey lo ha prohibido. Espero de corazón que no estéis planeando amenazar mi vida, dijo el maestro Blind. Primero, dijo el general supremo, mirando a Azot por primera vez, mataremos al chico. 19. El maestro Blind se encogió de hombros. ¿Y qué? Y mataremos a vuestra amante. Creo que se llama Bonda. Podéis cargaros a esa zorra, aunque quizá os cueste un poco, teniendo en cuenta que lleva muerta 4 meses. El general supremo ni siquiera acusó el golpe. Y mataremos a esa tal Mama Kirena, que parece ser vuestra única amiga. Después iremos por vos. No es lo que yo querría, pero es lo que el rey ofrece. Cometéis 2 errores, replicó el maestro Blind. Primero, dais por sentado que valoro unas vidas ajenas más que la mía. ¿Cómo es posible que sepáis a lo que me dedico y creáis semejante cosa? Segundo, dais por sentado que valoro mi propia vida. Os ruego que me entendáis. Sigo órdenes. Personalmente, preferiría no tener nada que ver con vos, aseveró el general supremo. Creo que un rey no debería rebajarse a contratar criminales. Creo que es inmoral y estúpido por su parte cubriros de dinero en vez de cadenas. Me parecéis una aberración. Un despojo de ser humano que apenas recuerda a lo que en algún momento debió de ser un hombre. Sin embargo, el rey ha decidido que necesitamos a un mercenario como vos. Soy un soldado. Me han enviado a por vos, y no fallaré. Y cometéis un error táctico, dijo el maestro Blind. El rey puede matar a mi aprendiz, a mi amiga y hasta a mí, pero, como mínimo, habrá perdido a su general supremo.
Un mal negocio. No creo que mi muerte le pareciese una gran pérdida, replicó el noble. Ah, ¿ya lo habéis descubierto, eh? Preguntó Blind. Puede que esta sea la primera vez que me veis, Brantagón, pero no es la primera que yo os veo a vos. El general parecía perplejo. Vale, ya me habéis visto antes. Igual que media ciudad. ¿Vuestra esposa todavía se cuela en vuestro lado de la cama? ¡Qué bonito! ¿Sigue llevando ese camisón aburrido con margaritas bordadas en el dobladillo? ¿La queréis de verdad, no es así? El general supremo se quedó petrificado. ¿Me llamáis aberración? Preguntó Durzo. Me debéis la vida. ¿Qué? ¿Nunca os habéis preguntado por qué recibisteis un ascenso en vez de una puñalada en la espalda? Por su expresión, hasta Azot supo que el general, en efecto, se lo había preguntado. Estuve en vuestra casa la noche en que murió el rey Davin, cuando os reunisteis con Regnus de Gire. Tenía la misión de matar a vuestra esposa como advertencia para vos. Más tarde, el príncipe os ofrecería un matrimonio mejor con una joven noble capaz de daros hijos. Y estaba autorizado a mataros tanto a vos como a Regnus si urdíais una traición. Os perdoné la vida y eso que no cobró a menos que deje cadáveres. No espero vuestra gratitud, general supremo, pero exijo vuestro respeto. La cara de Brantagón adoptó un color ceniciento. Le dijisteis a Aleine que mi precio era el ascenso. Creyó que me compraba con un ascenso en vez de con una esposa. Azot lo veía rememorar los comentarios que debía de haber oído en los últimos 4 meses y ponerse cada vez más enfermo. ¿Por qué? Vos sois el ilustre general, el viejo héroe de guerra. Decídmelo vos, replicó Durzo con sorna. Ponerme al mando del ejército era dividir a los enemigos del Sacajé. Impedía que el rey colocase a alguien de su confianza al mando de las tropas. Vuestra panda de malnacidos tiene gente en todas partes, ¿no es así? Yo soy solo un mercenario. Solo un despojo de ser humano. La cara del general seguía gris, pero su espalda no llegó a torcerse un milímetro. Me habéis dado mucho en lo que pensar, maese Blind. Aunque siga creyendo que los asesinatos que habéis cometido merecen la horca, os he deshonrado a vos y a mí mismo con mis palabras precipitadas. Pido disculpas. Mis disculpas, sin embargo, no alteran la determinación que tiene el rey de que le sirváis. Marchad, dijo el maestro Blind. Marchad. Si os replanteáis vuestras amenazas, esperaré aquí unos cuantos minutos. El general se puso en pie y, sin perder de vista al maestro Blind, caminó hasta la puerta. La abrió y mantuvo la mirada fija en el ejecutor hasta que la cerró a su salida. Azot oyó sus pasos pasillo abajo. El maestro Blind contempló la puerta y se apartó de la mesa con movimientos rápidos. En vez de relajarse ahora que el general se había ido, se tensó. Todo él transmitía estar preparado para la acción. Parecía una mangosta esperando el ataque de una serpiente. Apártate de la puerta, Azot dijo. Quédate junto a la ventana. No vaciló. Azot había aprendido esa lección. No tenía que entender, solo obedecer. Oyó un golpe en la escalera y un torrente de sonoras imprecaciones. Azot se plantó junto a la ventana y miró al maestro Blind, pero su cara marcada no revelaba nada. Al cabo de un momento, la puerta se abrió de par en par. El general supremo entró hecho una furia, con la espada desenvainada. ¿Qué habéis hecho? Rugió. Las rodillas le cedieron y tuvo que apoyar todo su peso en el marco de la puerta para no caer. El maestro Blind guardó silencio. El general parpadeó y trató de enderezarse, pero un espasmo le recorrió el cuerpo, seguido de un retortijón del estómago. El dolor pasó, y dijo, ¿cómo? He puesto un veneno de contacto en el pasador de la puerta, dijo el maestro Blind. Se absorbe por la piel. Pero si hubiéramos llegado a un acuerdo, os habría abierto yo la puerta. Si hubieseis llevado guantes, tenía otros planes. Ahora quiero que me escuchéis con mucha atención. El rey es un niñato incompetente, traicionero y mal hablado, de modo que dejaré esto muy claro. Yo soy un ejecutor de primera clase y él es un rey de segunda. No trabajaré para él. Si queréis, podéis contratarme vos mismo. Mataré al rey, pero no mataré por él. Y ni vos ni él podéis presionarme. Sé que el rey no se lo creerá, porque Aleine de Gunder es la clase de hombre que piensa que puede conseguir cuanto desee. De modo que os explicaré por qué va a creerme. El maestro Blind se puso de pie. En primer lugar, esta noche le dejaré un mensaje en el castillo. En segundo lugar, vais a investigar lo que fue del conde Yossar Glynn, el cliente que me traicionó. En tercer lugar, está lo que ya os ha pasado a vos. Y en cuarto, sentaos, Agón, y soltad esa espada. Resulta ofensivo. El general supremo Agón se hundió en una silla. La larga espada se le escapó de los dedos.
No parecía tener fuerzas para recogerla. A pesar de todo, seguía teniendo la mirada clara, y oía hasta la última palabra que pronunciaba el maestro Blint. General Supremo, me da igual a quien mate el rey. Sé que tenéis rodeada esta posada, que hay ballesteros cubriendo las ventanas de esta habitación. No importan. Es más, las amenazas del rey tampoco importan. No seré el perrito faldero de nadie. Sirvo a quien quiero y cuando quiero, y jamás serviré a Alaine de Gunder. Azot, ven aquí. Azot se acercó a su maestro, preguntándose por qué lo habría llamado por su nombre. Se plantó delante de Blint, que apoyó las manos en sus hombros y lo volvió de cara al general Agon. Azot es mi mejor aprendiz. Es ágil. Es listo. Asimila las cosas a la primera. Trabaja sin descanso. Azot, cuéntale al general lo que has aprendido sobre la vida. Sin vacilar, Azot dijo. La vida está vacía. Uno a vida no tiene sentido. Cuando quitamos una vida, no arrebatamos nada de valor. Los ejecutores matamos. Es todo lo que hacemos. Es todo lo que somos. No hay poetas en el oficio amargo. General Supremo, dijo Blint, ¿me seguís hasta aquí? Os sigo, respondió el general, con los ojos encendidos de ira. La voz del maestro Blint se hizo de hielo. Pues sabed lo siguiente. Mataría a mi propio aprendiz antes de permitir que lo usarais contra mí. El general dio una sacudida brusca en su silla como si se hubiera sobresaltado. Miraba fijamente a Azot. El chico siguió su mirada hasta su propio pecho. De su cuerpo sobresalían varios centímetros de acero ensangrentado. Azot los vio y sintió una incómoda sensación de presión que se extendía desde su espalda y lo atravesaba por el centro. Parecía fresca, luego cálida, luego dolorosa. Parpadeó lentamente y devolvió la mirada al general, cuyos ojos estaban horrorizados. Azot contempló de nuevo el acero. Reconocía esa hoja. Era la que había limpiado el día que salió a buscar a Muñeca. Aquel día había deseado que el maestro Blint por lo menos le pasara una tela antes de llevársela a él para que la limpiase. En la hoja tenía una filigrana que hacía surco y retenía la sangre si se dejaba secar. Había tenido que usar la punta de un estilete para sacarla. Tardó horas. Entonces prestó atención a la ubicación de la daga. En ese ángulo y en el pecho de un niño, debía de haber cortado el vaso grueso que bajaba hasta el corazón. De ser así, el muriente caería en cuanto se retirara la daga. Habría mucha sangre. El muriente fallecería en cuestión de segundos. El cuerpo de Azot dio una sacudida al desaparecer la daga. Fue vagamente consciente de que se le doblaban las rodillas. Cayó de lado como un fardo y notó que algo cálido se le derramaba sobre el pecho. Los tablones de madera del suelo lo golpearon sin piedad cuando se derrumbó sobre ellos. Cuán largo era. Quedó boca arriba. El maestro Blint sostenía una daga ensangrentada en la mano y decía algo. ¿Acaba de apuñalarme el maestro Blint? Azot no podía creérselo. ¿Qué había hecho? Pensaba que el maestro Blint estaba complacido con él. Debía de ser por Muñeca. Debía de seguir enfadado por aquello. Con lo bien que parecían ir las cosas. Había una luz blanca y dorada por todas partes. Y sentía calor. ¿Cuánto calor? 20. Majestad, por favor. El rey Alaine IX de Gunder se dejó caer en el trono. Brandt, es un hombre. Uno solo. Lanzó un torrente de imprecaciones. ¿Me pides que mande a mi familia al campo por miedo a un único hombre? Majestad, insistió el general supremo Grantagón, la definición de hombre quizá se quede corta para Durzo Blint. Comprendo las consecuencias de eso. ¿Tienes idea de cuántas habladurías causará que saque de aquí a mi familia sin previo aviso? El rey volvió a maldecir sin poner atención. Sé lo que dicen de mí. Lo sé. No les daré ese gusto, Brandt. Majestad, este asesino no es proclive a las amenazas vacías. Por todo lo más sagrado, asesinó a su propio aprendiz solo para dejar clara su postura. Una farsa. Vamos, general. Estabas drogado. No sabías lo que pasaba. Mi cuerpo estaba afectado, no mi cabeza. Sé lo que vi. El rey olisqueó y después frunció el labio al captar un leve olor a azufre en el aire. Maldita sea. ¿Es que estos idiotas no saben hacer nada a derechas? Uno de los conductos que transportaba aire caliente desde la grieta de la isla de Vos, justo al norte del castillo, había vuelto a estropearse. No aprecia lo mucho que nos ahorran al año los ingenieros calentando el castillo entero con tuberías empotradas en la misma piedra. No le importa que las ruedas de aspas que hacen girar el viento de la grieta le proporcionen la potencia de 200 molinos. Lo que lo enfurece es oler a azufre una vez cada 2 semanas. Agon se preguntó a qué dios habría ofendido Cenaria para merecer semejante rey. Debería haber presionado a Regnus de Gire.
Debería habérselo expuesto con mayor claridad. Debería haberle mentido sobre lo que pasaría con los hijos de Nalia y Alaine. Podría haber servido a Regnus con orgullo. Con orgullo y honor. Puede que lo vieras matar a un niño, dijo el rey. ¿A quién le importa? A ti debería importarte. A Regnus le habría importado. Seguro que era un rata de las calles que recogió con el afán de impresionarte. Con el debido respeto, Majestad, os equivocáis. Me las he visto con hombres formidables. Me enfrenté a Dorgan Dunwall en combate singular. Luché contra los lanceros Laegnaug del teniente Graeblan. Yo. Sí, sí. Miles de malditas batallas de la maldita época de mi padre. Muy impresionante, interrumpió el rey. Pero nunca has aprendido nada sobre gobernar, ¿a que no? El general Agon se puso tenso. No como vos, Majestad. Pues bien, si hubieses aprendido algo, general, sabrías que no puedo tirar piedras contra mi propia reputación. Volvió a maldecir, largo y tendido pero de forma inconexa. Huir de mi propio castillo en plena noche. No había quien trabajara con él. Era una vergüenza para Agon y debería avergonzarse de sí mismo. Pese a todo, Agon le había jurado lealtad, y había decidido tiempo atrás que un juramento daba la medida del hombre que lo pronunciaba. Era como su matrimonio. No iba a romper sus votos solo porque su mujer no pudiera darle hijos. Sin embargo, ¿siguen siendo válidos los votos cuando tu propio rey ha conspirado para quitarte la vida? Y no en un combate honorable, sino mediante el cuchillo nocturno de un asesino. Aquello había sucedido antes de que Agon jurase lealtad al rey, de todos modos. Ahora había empeñado su palabra y ya no tenía ninguna importancia que, de haber sabido entonces lo que sabía ahora, habría preferido la muerte que servir a Alaine IX de Gunder. Majestad, tengo permiso al menos para organizar un ejercicio esta noche, con mis guardias y también vuestro mago. El capitán tiene por costumbre hacer ese tipo de cosas sin anunciarlas para que los hombres no se oxiden. Aunque me pregunto por qué estoy defendiendo tu cabeza hueca. Va, al cuerno contigo, general. Contigo y con tu paranoia de mierda. De acuerdo. Haz lo que te venga en gana. El general Agon se volvió para salir de la sala del trono. Davin, el predecesor del rey, también había sido un cabeza hueca, pero al menos lo sabía y delegaba en sus consejeros. Alaine X, el hijo del rey actual, solo tenía 14 años, pero prometía. Parecía haber heredado parte de la inteligencia de su madre, por lo menos. Si Décimo fuese lo bastante mayor para asumir el poder, quizá yo provocaría a ese asesino. Dios bendito, tal vez lo contrataría. El general Agon meneó la cabeza. Eso era traición, y no tenía cabida en el pensamiento de un general. Fergun Safasti había recibido su destino en Cenaria más por su visión política que por su talento. Lo cierto era que a duras penas se había ganado la túnica azul. Aún así, sus talentos, ya que no su talento, le habían sido de gran utilidad en Cenaria. El rey era estúpido a la par que temerario, pero podía trabajarse con él, siempre que a uno le trajeran sin cuidado las impertinencias y las andanadas de palabrotas. Sin embargo, esa noche Fergun deambulaba por el castillo como si fuese un centinela. Había apelado al rey, pero Alaine IX, solo lo llamaban el nono cuando estaban bebiendo entre amigos, le había insultado y lo había puesto a las órdenes del general supremo. Por lo que a Fergun respectaba, el general supremo Agon era una reliquia. Qué pena que no hubiera sabido adaptarse al nono. El viejo tenía cosas que ofrecer. También era cierto que, cuantos menos consejeros tuviera el rey, más importante se volvía Fergun. Disgustado con su cometido de esa noche, ¿qué estaba buscando, para empezar? Fergun prosiguió su solitario recorrido por el patio de armas del castillo. Se había planteado solicitar una escolta, pero se suponía que un mago era más mortífero que 100 hombres. Por mucho que eso no fuera exactamente cierto en su caso, tampoco le haría ningún bien pregonarlo a voces. El patio era un rombo irregular de 300 pasos de ancho y casi 400 de largo. Estaba flanqueado al noroeste y el sudeste por el río, ya que el Plit quedaba dividido en dos a lo largo de 800 metros por la isla de Vos y se volvía a unir con fuerza al sur del castillo. Animaban el patio los ruidos de los hombres, caballos y perros que se preparaban para pasar la noche. Era lo bastante temprano para que todavía hubiese gente jugando en los barracones, y los compases de una lira y un insulto campechano flotaron por un momento en la espesa niebla. Fergun se cerró la capa en torno a los hombros. El cuarto de luna no hacía gran cosa por penetrar en la fría niebla que se elevaba del río y se colaba por las puertas. El aire húmedo besaba el cuello de Fergun, que lamentó su reciente corte de pelo. El rey se había burlado de su melena, pero a la amante de Fergun le encantaba.
Y ahora que llevaba el pelo corto, el rey se burlaba por eso. La niebla formó un abultamiento extraño en el portón de hierro y Fergún se detuvo en seco. Abrazó el poder abrazar. Siempre le había recordado más a una lucha cuerpo a cuerpo y escudriñó entre la niebla. Nada más emplearlo, el poder lo tranquilizó. Su oído y su vista se habían agudizado, y no descubrió nada amenazador. Respiró hondo y se obligó a seguir adelante y cruzar el portón. No sabía si eran imaginaciones suyas, pero daba la impresión de que la niebla se pegaba a las murallas del castillo como un ejército invasor y se colaba por la brecha que era el portón de hierro. La bruma se acumulaba hasta llegarle casi a los hombros, y las antorchas colgadas sobre las cabezas de los dos guardias hacían poco por disiparla. Fergún los saludó con la cabeza, dio media vuelta y empezó a regresar hacia el castillo. Notaba un peso entre los omóplatos, como si unos ojos lo observaran fijamente, y reprimió el impulso de mirar por encima del hombro. A medida que fue acercándose a las cuadras, la sensación no hizo sino crecer. El aire se antojaba pesado, tan espeso que era como atravesar un puré. La niebla parecía enroscarse en torno a él y lamerle la nuca desnuda, provocándolo. Con la crecida de la niebla, la luna y las estrellas desaparecieron por completo. El mundo quedó envuelto en nubes. Fergún tropezó al doblar la esquina de las cuadras. Alargó una mano para apoyarse en la pared de madera y recobrar el equilibrio, pero tocó algo que cedió por un momento antes de desaparecer. Como si hubiese tocado a un hombre apostado allí. Retrocedió a trompicones y buscó a la desesperada el abrazo. No podía ver nada. Allí no había nadie. Por fin su talento acudió a él. Captó un fugaz atisbo de movimiento que entraba en las cuadras, pero podrían haber sido imaginaciones. ¿Había olido a ajo? Eso sí que tenía que ser fruto de su fantasía. Sin embargo, ¿por qué iba a imaginarse algo así? Vaciló durante bastante rato, pero era un mago débil, no un hombre débil. Preparó una bola de fuego y desenfundó su cuchillo. Giró la esquina trazando una curva amplia y agudizando todos los sentidos, mágicos y mundanos. Entró de un salto por la puerta y miró a su alrededor frenéticamente. Nada. Los caballos estaban en sus compartimentos y sus olores se entremezclaban con la espesa niebla. Solo se oía el piafar y la respiración regular de los animales dormidos. Escudriñó la oscuridad en busca de alguna señal de movimiento, pero no halló nada. Cuanto más miraba, más tonto se sentía. Una parte de él se inclinaba por adentrarse más en las caballerizas, y otra lo instaba a salir de inmediato. Nadie sabría que se había marchado. Podía dirigirse al otro extremo del castillo y hacer aquella parte de la ronda. Por otro lado, si atrapaba sin ayuda a un intruso, era indudable que el rey lo recompensaría bien. Si algo sabía él no era recompensar a sus amigos. Poco a poco, Fergún materializó en forma visible el fuego que tenía preparado. Titiló un poco y enseguida se afianzó ardiendo en la palma de su mano. El caballo del primer compartimento se espantó y dejó escapar un resuello, y Fergún avanzó para tranquilizarlo. Sin embargo, con fuego en una mano y un reluciente cuchillo en la otra, no cosechó gran éxito. El caballo relinchó con fuerza y corcoveó. El ruido despertó a sus vecinos. «Chis», dijo Fergún. «Cálmate, soy yo, no pasa nada». Sin embargo, la presencia de un desconocido con fuego mágico era demasiado para los animales. Empezaron a relinchar a pleno pulmón. El semental del segundo compartimento se puso a dar coces. «¿Que no me pararás de arrincar a las bestias, hombre?», dijo una voz potente a sus espaldas. Fergún se llevó tal susto que soltó el cuchillo y el fuego de la mano se esfumó. Giró sobre sus talones. No era más que el caballerizo mayor, un hombre achaparrado y barbudo de la isla de Tlanga. Dorgamet entró por donde lo había hecho Fergún, con una lámpara en la mano. Dedicó al mago una mirada de puro desdén mientras éste se agachaba con aprensión para recoger su cuchillo de una pila de excremento de caballo. Dorg recorrió a buen paso la hilera de compartimentos y, a una caricia suya y al oír su voz, los caballos se calmaron al instante. Fergún lo observó, sintiéndose torpe. Dorg terminó y volvió a pasarle por delante de camino hacia afuera. Solo estaba Patrú. «Usa un fanal, Mostrenco», le espetó Dorg. Le encasquetó su farol en la mano y se alejó, murmurando para sus adentros. «Va, hombre, mira que arrinconarme a la caballada con fuego de brujo. Es fuego de mago». «No es lo mismo», exclamó Fergún a su espalda. Dorg salió hecho una furia de las cuadras y Fergún apenas había dado media vuelta cuando oyó un golpe sordo. Salió corriendo. Dorg estaba tendido en el suelo, inconsciente. Antes de que pudiera gritar, notó algo cálido en el cuello. Empezó a levantar una mano y notó que alguien le quitaba el farol con suavidad de la otra.
Los músculos se le entumecieron. La luz se apagó.